Bienvenidos a este primer episodio en el que vamos a hablar con Elizabeth Torras sobre una patología que muchas veces está poco visibilizada en el embarazo y esta patología es la hiperemesis gravídica. Elizabeth Torras fue paciente mía durante el segundo embarazo, aunque nos conocimos en el posparto de su primer hijo, y sin más voy a pasar a que nos expliques un poquito, Eli, ¿qué es esto de la hiperemesis gravídica? Bueno, pues es un horror, la verdad. Bueno, ¿no? Cuando me quedé embarazada la primera vez, bueno, no tan enseguida, pero sobre la semana, entre las 5 y las 6, empecé a encontrarme muy mal, bueno, vomitar varias veces al día. Y al principio, pues bueno, pues estás contenta porque piensas, bueno, esto es porque estoy haciendo un bebé, ¿no? Voy a tener un bebé y entonces es como toda la ilusión y es como el precio a pagar, ¿no? Por decir algo, todo el mundo dice, bueno, es normal, Claro. tienes que estar contenta y tú estás muy contenta, pero claro, va más. Y llega un punto donde te das cuenta de que igual es eso, ¿no? Semana 8, semana 10, 30 semanas por delante y que estos vómitos no van a menos, sino que es muy, muy, muy intenso, ¿no? Incluso de pues no poder beber nada de nada, no poder comer o sea, no poder bueno, es que no puedes hacer nada. Y todos los remedios que te dice la gente, ¿no? De decir, pues eso, ¿no? Toma jengibre, prueba a comer salado, prueba a comer poquito varias veces al día. O sea, tú vas probando, probando, probando y ves que nada te funciona, ¿no? Pero en ese momento tú ya empiezas a pensar que esto no es los vómitos normales del embarazo, o todavía das un tiempo diciendo, bueno, a mí me sienta peor esto del embarazo, pero normalizas esa situación. A ver, yo lo normalicé bastante. También es verdad que mi madre, o sea, ya me dijo, ¿no? Que conmigo había estado, o sea, se había encontrado muy mal. Entonces pensé, bueno, pues pasa, ¿no? Pero yo me acuerdo estaba en la semana 12, creo que fue, o la 13, o sea, que ya había pasado el primer trimestre, que se suponía que era lo normal. Normal. Me acuerdo que estaba un día en casa, de hecho tenía un viaje de trabajo y yo me acuerdo, bueno, es que ya no, ya esto que vomitas ya por el pasillo yendo al baño, que ya no puede, o sea, es como incontrolable. Y conté esa tarde 15 veces, ya había vomitado por la mañana y seguí vomitando, pero a la 15 paré de contar porque pensé, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, O ¿para sea, qué? que realmente, ¿no? La hiperemesis, yo creo que Sí, aquí es importante visibilizar que no son los típicos vómitos de la embarazada, que puede ser una, dos, tres veces al día, sino que aquí es un tema que se descontrola, sí, en sí. el que realmente incluso la tolerancia, ¿no? Vía oral, es que no puedes tomar nada, no podías comer y beber. Aquí aún podía beber algo, pero bueno, eso, sorbitos, cosas muy frías, como muy espaciado, fuera de haber comido, de haber intentado comer algo, porque si no era como... O sea, yo llegaba a vomitar de ducharme y de que me caía agua en la boca, o sea, esa sensación y ya no puedes Y ya controlarlo. no puedes controlarlo. Sí. Y entonces, ¿en qué momento te diagnostican? ¿Fue en urgencias? ¿Fue la ginecóloga? No, aquí cuando fui a urgencias esta vez de las 15 veces, o sea, que ya dejé de contar y pensé, o sea, allí sí que tuve mucho miedo por el bebé, porque pensé, voy a perder el bebé de tanto que estaba vomitando, porque, o sea, claro, o sea, en el abdomen también notas que haces mucha fuerza cada vez y yo pensaba, es que esto, no sé, no tiene que estar yéndole bien, entonces fui a urgencias. Y quien me atendió en urgencias me dijo que yo tenía que aprender a vomitar y seguir con mi vida. O sea, eso es lo que yo encontré esa vez, ¿no? Entonces, claro, yo sí que me mandó una medicación y demás, pero yo recuerdo, ¿no? Estar volviendo a casa pensando que todo el mundo podía y yo no. O sea, esa es la sensación Con la con que la te que me fui, quedaste, ¿no? sí. Y yo Y creo que nadie me habló de hiperemesis, en ese momento. sí, sí, o sea, esto importante también resaltarlo, ¿no? O sea, que el tener el diagnóstico de hiperemesis gravídica y que te expliquen bien en qué consiste la patología es básico para poder afrontarla desde, no sé si puedo decir desde la serenidad, porque en ese momento yo creo que estás tan desbordada, pero como mínimo sí, desde el entendimiento como mínimo de los profesionales sanitarios, ¿no? Que también es verdad que como es tan poco frecuente, bueno, poco frecuente, pero estamos hablando de un 2% de las embarazadas, o sea que al final si contamos, seguro que hay mucha gente que lo ha vivido, probablemente, y ahora nos explicarás más, no con la gravedad, ¿no? que tuviste tú la hiperemesis, pero sí que el hecho de que la gente sepa que esto es una patología y que no es lo que todas las embarazadas pasan,
yo creo que eso también te tiene que dar herramientas como para decir, vale, o sea, no es que yo lo tolere mal, sino Claro. es que yo tengo una patología, ¿no? Sí. Porque, o sea, el primer embarazo, lo que me encontré mucho es eso, ¿no? Que te dicen, bueno, es que estar embarazada no es estar enferma, o sea, tienes mucho ese discurso, ¿no? Como un poco de, bueno, espabilate, ¿no? Si te esfuerzas más, intenta salir a la calle, intenta hacer cosas, intenta arreglarte, igual si te ves mejor también, y claro, es como, bueno, es todo un proceso, ¿no? Que te das cuenta de que quizá esos consejos le van bien a algunas personas, pero que tú estás en En otro otro punto, momento. ¿no? Pero también aceptarlo cuesta, o sea, porque es como las expectativas que tú también tienes de un embarazo, o sea, yo qué sé, yo me imaginaba como delitos monos, ¿no? O sea, Sí, sí, diciendo sí. barriga, no sé Sí. qué, y yo miro las fotos de mi embarazo y la mayoría son en la cama, mal, con, bueno, bolsas o un bol, para, o sea, no es, ¿no? Entonces también un poco te tienes que reconciliar con esa idea de que necesitas un apoyo especial a nivel del contexto que tú tengas, ¿no? A nivel de familia, amigos, o sea, necesitas ese apoyo y necesitas un acompañamiento médico de alguien que te vea y que te escuche y que se tome en serio la situación, ¿no? Porque esta vez que cuando fui a urgencias, primero me vio la médico de cabecera que me dijo que, primero me dijo que los síntomas que yo tenía no eran compatibles con un embarazo viable y me mandó a urgencias de ginecología. Y ahí es donde me dijeron, bueno, pues eso, ¿no? Que, bueno, que no pasaba nada. Y yo me fui a mi casa vomitando así. Y bueno, y aguanté hasta que Pero ya ahí no con pude más. medicación, ahí ya te prescriben medicación. Sí, yo ya estaba con medicación. O sea, Vale, tomaba 2 antibióticos distintos, pero es que no me funcionaba, es que no me funcionaba nada. no te funcionaba nada. No, no. Entonces, pues eso, llega un punto donde aceptas que ese va a ser tu embarazo, ¿no? Yo aquí aún no sabía que la hiperemesis existía y de hecho fue mi marido buscando, porque claro, él me veía, o sea, él me decía tantas veces yo no sabía que se podía llegar a vomitar tanto, o sea, yo he visto a gente por eso con gastroenteritis, con no sé qué, estaba enfermo, ¿no? Dices que no sabía que una persona podía llegar a vomitar a este nivel y con este nivel de descontrol y no sé, y haber comido una tostada por la mañana, que es lo que te dicen, y por la tarde seguir vomitando tostada, que dices, ¿dónde ¿Cómo está puede esto ser? Sí, aún? sí. Y él estaba como alucinado, ¿no? Entonces se puso a buscar por internet y me dice, ¿tienes lo que le pasó a Kate Middleton? Entonces, bueno, fue como un poco la anécdota porque dice, sí, sí, o sea, se ve que puedes tener náuseas estar en el embarazo y esto le pasó a tal. Y bueno, fue ¿no? De decir, bueno, como que ya le ha pasado a alguien como conocido o reconocido, pues luego era como más fácil decir, no, no, es que a mí me pasa Esto eso. no es los vómitos Eso, normales. sí. O sea, y generalmente con los vómitos del inicio del embarazo sabemos que hacia las 12 semanas, a lo sumo 16, suelen pasar, ¿no? En cambio, la hiperemesis muchas veces se alarga. En tu caso, ¿hasta cuándo se alargó? Yo en el primer embarazo, sobre la 20 o así, empezó a ir algo mejor, 20, 22. Aquí, o sea, en el segundo, es que el segundo fue muy duro en general. Más sobre la 30 yo empecé a encontrarme un poco mejor, seguía vomitando a diario y bueno, pero ya no era, o sea, ya tenía la sensación de que podía controlar algo en mi vida. En este segundo embarazo no podía beber y, o sea, hasta el final, estuve hidratándome con polines, o sea, me hacía yo con suero y con, sí, Con lo que te sí, van, ¿no? Y lo que poco a poco sí, ibas pudiendo, efectivamente, yo creo que esta segunda hiperemesis del segundo embarazo fue muy complicada, de sí, hecho estuviste ingresada muchos días, porque además, bueno, teníamos un poco miedo a que te deshidrataras, porque no podías tomar nada, ¿no? Y al final, de hecho, hubo hidratación sí, exhaustiva y además te vieron muchísimos profesionales, porque al final no olvidemos que la hiperemesis gravídica en grados graves necesitamos un equipo multidisciplinar, no solamente el obstetra, que efectivamente somos los que pautamos inicialmente y los que vamos viendo, ¿no? que os vamos siguiendo para ver que no se descontrole, pero llega un momento, como te pasó, en el que no tolerabas nada y por lo tanto aquí ya había un peligro, ¿no? Que era la sí. deshidratación y efectivamente por el no poder comer durante tantísimo tiempo nos peligraba un poco el decir pues, que el estado nutricional pudiéramos garantizar lo mínimo, ¿no? Sí. Entonces, estuviste ingresada en el segundo embarazo. Sí, ¿Cómo viviste el ingreso? difícil, difícil, porque, a ver, yo ya, o sea, empecé antes con las náuseas con los vómitos en este segundo embarazo
Y yo tenía, bueno, había salido una medicación nueva y yo en mi cabeza pues pensaba, esto a mí me va a funcionar, me tiene que funcionar. Además, pues también pensaba, ahora tengo muchas más herramientas, ¿no? Porque también he aprendido mucho del primer embarazo, ya no me va a pasar, o sea, ya no me va a decir a alguien que esto es normal y que no sé qué, o sea, yo ya voy a saber pedir ayuda. De hecho, ¿no? Pues este segundo embarazo quería hacer el seguimiento contigo porque tú sabías, y pensaba, bueno, pues ya tendré, me garantizo, ¿no? Una serie de cosas que me van a ayudar a hacer pasar esto de otra manera. Entonces tenía como esa seguridad, entre comillas, de lo que podemos controlar, ¿no? Porque al final están lo que podemos controlar y la vida, luego cómo se desarrolla. Y recuerdo eso, que ya empecé pues, a vomitar mucho, probé la medicación nueva, no me funcionaba, otro antiemético además, tampoco, o sea, y llegó un punto que, o sea, uno de los antieméticos ya no, bueno, me hizo como, o sea, tuvo un efecto secundario, pues, que no toleré bien y entonces ahí ya vi que yo ya no podía controlarlo, o sea, ya veía que, o sea, nada, no podía beber, o sea, y cuando ya hacía más de un día que no podía beber nada, dije, tengo que irme a, de hecho hablamos, Sí. y me dijiste, no, ves, A porque urgencias y sí, vamos a ver si, exacto, en qué punto. y ya me quedé ingresada y a ver, fue duro porque en ese momento yo era muy consciente de lo que tenía por delante, porque ya había pasado un primer embarazo con hiperemesis y ya sabía lo que significaba, ¿no? Y no me pensaba que podía ser más duro este segundo, pero bueno, es la realidad, sí. Fue así. Y nada, de hecho en el hospital, como que aún no estaba de 12 semanas, pues había medicación que aún no podían darme, estuvieron viendo a ver si pues con otros tratamientos como así en paralelo podíamos aguantar hasta la 12, a ver si la 12 mejoraba y demás, no pasó nada de eso. De hecho estuve 9 días sin, o sea, donde solo me hidrataban, no había ingesta de alimentos ni nada. Claro, todo eso tú físicamente lo notas mucho. Estás muy débil. Estás muy débil y es vómito constante, porque nada de lo que me daban conseguía frenar el vómito. Lo bueno que tenía en estar en el hospital es que estaba hidratada, ¿no? Y pues bueno, esta parte sí que por lo menos piensas... Te daba paz, ¿no? Como mínimo el decir, sí. bueno, ok. Y además también piensas, bueno, estoy en un hospital, si me pasa algo, ¿no? Pues aquí estoy, si el bebé está más controlado, y, o sea, por esa parte bien, pero bueno, por otra parte fueron muchos días y muchos días tampoco de ver el final. O sea, yo también recuerdo, ¿no? El ir llegando hacia, pues eso, semana 16, que piensas, bueno, a ver si esto ya va un poco de bajada, semana 20, y ves que sí, que no es la semana 10, y porque la medicación, o sea, la que ya me pudieron dar a partir de la 12, pues me funcionó mejor, pero yo seguía sin poder, o sea, no toleraba oral, o sea, no podía beber a semana 20, ¿no? Entonces, claro, todo era endovenoso y me funcionaba bien, pero claro, en el momento en que dejaba de tener esa medicación endovenosa, y claro, con eso no me podía ir a mi casa, tenía un niño pequeño en casa, bueno, O sea, que es fue muy otra complicado, situación, ¿no? No, sí. o sea, efectivamente tampoco es tan habitual, ¿no? Periodos tan largos con la hiperemesis, pero efectivamente a veces es lo que es, ¿no? Luego también otra de las cosas que suelen encontrar las pacientes a las que prescribimos, pues porque tienen una hiperemesis, es que muchas veces las medicaciones, pues hay algunas que son muy seguras, que son las que prescribimos de forma habitual, pues cuando hay esas náuseas y vómitos, que tú ya desde el principio las llevabas, pero luego es verdad que ponemos medicación a veces en función de las necesidades. Y esa sensación, ¿no? Que yo recuerdo que tú me decías, Judy, pero esto es seguro para el embarazo, o sea, ese sentimiento de decir, ¿estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? Yo creo que esto también tenemos que dar, ¿no? Esa visión a tantas mujeres que en situaciones determinadas la medicación, como siempre digo, cuando está indicada, estar tranquilas, ¿no? Porque al final somos nosotros los que decidimos, oye, vamos a prescribir esto, es verdad que existen unos riesgos, pero también hay unos hipotéticos beneficios que a veces funcionan, a veces no, entonces vamos haciendo, como digo yo, a veces cocinitas, porque hay casos más complicados que algunos, pues como en tu caso, se sale del protocolo, que cuando acabamos el protocolo dices, vale, pues ya no puedo dar más, pero tú necesitabas algo más, ¿no? Por lo tanto, era el investigar nuevas medicaciones, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Entonces, la sensación esta de decir, estoy tomando medicación, me siento mal por tomar esa medicación, ¿llegas a tener esa sensación a pesar, ¿no? de todo lo que llevabas en la espalda? Sí, porque piensas, o sea, también, ¿no? Yo pues eso, en Instagram, por ejemplo, seguía cuentas de varias gines y demás, y hay gente, bueno, que
hace pues muchos posts del tipo, pues eso, ¿no? Cuando estás embarazada no estás enferma, o sea, como un poco demonizando todo el tema de la medicación. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si no hace falta, pues no. Y quizá hay cosas que sí que puedes, pues como cuando te duele la cabeza, pues tú no sabes si es un dolor de cabeza que dices, mira, me tomo un vaso de agua, me estiro un rato y a ver si se me pasa, o es una migraña incapacitante que, Total. ¿no? Entonces, claro, aquí yo llego a un punto donde, o sea, sobre todo en el primer embarazo, ¿no? Que en el segundo ya igual iba más preparada a necesito más medicación. Pero, claro, yo no quería. Y luego, claro, empiezas a ver que no estás comiendo ni bebiendo y piensas es que al final es peor. Exacto, al final es pros, contras Claro. y luego pues esto, ¿no? Acompañada de profesionales que te den la tranquilidad de decir, no, es que ahora toca tomar esta medicación, ¿no? O sea, por tu estado de salud, Sí. pues por tus síntomas, etcétera. O sea que esto también yo creo que es importante, Sí. porque hay muchas mujeres que sufren mucho por no tomar una medicación que igual sí que les puede ayudar. Y esta medicación que tiene contraindicaciones, sobre todo, bueno, lo que se ha visto, tampoco, o sea, es eso, relativizamos teniendo los datos, ¿no? Diciendo, vale, sí que hay contraindicaciones, pero o sea, se ha visto en este porcentaje, en este, ¿no? Con estudios pues con este número de pacientes. Entonces, claro, es poner en perspectiva qué quiere decir que eso pueda ser perjudicial, ¿no? Totalmente. Y a partir de que o sea, es valorar como en el conjunto, es lo que tú decías, ¿no? El riesgo-beneficio y saber Exacto, y dar los datos, porque a veces decimos, no, es que puede aumentar, me lo invento, el riesgo de cardiopatía, de que el bebé nazca con... Claro, esto se lo dices a una madre y la decisión es, no me lo tomo, ¿no? Pero si ese riesgo de cardiopatía, el incremento por cada 1000 prescripciones de ese fármaco es X, eso es otra cosa, no es que el tuyo vaya a tener una cardiopatía, ¿no? Entonces esto también hay que explicarlo muy bien y hay que sentarse para hablar mucho cuando prescribimos medicación, que igual no es de las más seguras, ¿no? Para decir. Bien, entonces también me gustaría, Eli, si nos puedes explicar un momento en el que a ti te ayudó mucho, que fue encontrar a gente que le estaba pasando lo mismo. Sí, porque, claro, yo en el primer, o sea, en el primer embarazo, como que tenía mucho la sensación de que esto era algo que me pasaba a mí, que yo había tenido esta mala suerte, y además tuve varios inputs, ¿no? Tuve esta ginecóloga de urgencias que me dijo esto, pero tuve varios inputs también, pues de otros profesionales médicos que me decían, pues eso, ¿no? Es que tienes que esforzarte más, es que nunca te veo bien, entonces, claro, tú tienes una sensación como de, es culpa mía, ¿no? Lo estoy haciendo mal, ¿no? Lo estoy haciendo mal, no sé, me lo estoy generando yo, me he metido esto en la cabeza. Yo incluso pensé, digo, me he vuelto loca y como que estoy loca, ya no sé ver que estoy loca, ¿sabes? Entonces ya, pues ya está, y tiras y piensas, pues no sé, ya luego haremos algo, no sé. Y fue eso, es que estaba de 36 o 37 semanas, ya era muy al final. Y encontré este grupo y empecé a leer, ¿no? O sea, tenían una página en Instagram y empecé a leer lo que ponían y digo, es que me siento igual, me pasa lo mismo. O sea, lloré tanto porque digo, no, o sea, no me pasa solo a mí, no me siento yo sola así, no soy una exagerada, no, o sea, hay más gente como yo. Entonces, claro, encontrar un espacio en el que tú puedes compartir lo que te está pasando y que hay alguien que te diga, lo siento, o sea, siento que estés pasando por esto, ya no, bueno, no pasa nada, bueno, no sé qué, sino es horroroso, pero va a pasar y cómo te podemos ayudar, y, ¿no? Entonces, bueno, cambia mucho la experiencia, ya lo vives de otra forma, ¿no? Y en este segundo embarazo estabas en contacto con este grupo, ¿no? Desde el principio. Sí, entonces en ese sentido lo he vivido muy diferente. También, pues eso, con algunas compañeras del grupo, pues hemos tenido un embarazo a la vez, ¿no? Y entonces, pues te vas ahí dando apoyo y vas ahí explicando. Qué bien. Sí, pues cómo estás, no sé qué, sí. Entonces, bueno, pues sabes que hay alguien que entiende por lo que estás pasando, porque por mucho que expliques, no, son vómitos incontrolables. Estar si no vomitando 30-35 semanas de tu vida sin parar, en momentos eso, en que no puedes ni ponerte de pie, ni coger aire, o sea, esto sino vomitar sangre, es que claro, son cosas que si no las has vivido... Si no las has vivido es muy difícil. Sí, y esa sensación de me estoy muriendo, porque tienes, o sea, yo, esa sensación de igual ya está, o sea, igual me muero, o sea... Ya, no, es que estás tan débil, ¿no? O sea, que al final es verdad que tu cabeza... Es muy difícil, o sea, es un tema físico muy importante, pero a nivel mental es brutal la resistencia que tienes que tener, ¿no? Y el poder dar herramientas, ¿no? Si hay otras mujeres que están pasando por eso, yo creo que es fundamental. Yo, Eli, ya un poco para acabar, quería darte las gracias por una cosa. Es verdad que te he acompañado en el segundo embarazo, es verdad que no ha sido nada fácil. Para mí, bueno, el verte cómo ha sido
pues esto, ¿no? A nivel mental, a nivel cuando no podías, pero a la vez seguías adelante. Para mí ha sido un privilegio, y te lo digo de verdad, el poderte acompañar. Y luego, por otra parte, también es verdad que tener pacientes como tú, a nivel profesional, te ayudan a decir, es que esto no puede estar así, ¿no? Es que hay que seguir investigando. Y de hecho he aprendido muchas cosas porque tú me has pasado, ¿no? Tengo pendientes 3 artículos de una medicación que se usa para otras cosas, que no vamos ahora a... pero que parece ser que nuevas líneas de investigación, y cómo puede ser, ¿no? Que con tantos años de embarazadas una tras otra y con tantas hiperemesis, la ciencia no haya ido a investigar más, ¿no? O sea, nos parece brutal. Una patología que es tan complicada muchas veces de vivir y muy difícil a veces de acompañar, porque llega un momento en el que te quedas sin herramientas. Entonces, agradecerte, ¿no? Que haya podido acompañarte en el segundo embarazo y agradecerte también pues, el haberme dado también herramientas para seguir investigando, y que un poco el testimonial de hoy es para intentar llegar a más mujeres y que más mujeres se sientan acompañadas, comprendidas. Y vamos a dar los recursos, luego no sé cómo lo haremos, pero lo pondremos debajo en el YouTube, Vale, un poco sí, sí. los recursos que tenemos. También en el Instagram vamos a poner, ¿no? Diferentes posts para que llegue y para que no sea siempre el mensaje de oye, es lo que hay, pues porque no, es una patología y la patología es la que es, pero también hay herramientas y bueno, vamos a intentar un poquito entre todos que este testimonio llegue a más gente, a más embarazadas que estén pasando por lo mismo y que como mínimo se sientan escuchadas y comprendidas. O sea Sí. que... Yo también, para terminar, quería decir que eso, ¿no? Que animar a más, o sea, mujeres que estén pasando por esto a pensar eso, que no están solas y a buscar ayuda o sea, porque a veces es dar con la persona adecuada, ¿no? Y yo también te agradezco mucho en este sentido porque a mí me ha dado mucha tranquilidad, es lo que hablabas antes, ¿no? O sea, yo sabía que en cualquier momento podía decirte, Judith, mira, estoy así y tú, bueno, pues podemos hacer esto, podemos probar lo otro, ¿no? Y para mí eso ha sido fundamental, ¿no? Porque también he tenido en otros momentos del embarazo inputs, incluso en este segundo, ¿no? De que podía ser algo psicológico y demás. Y entonces tener también esta parte donde tienes un profesional que ve que no es eso y te ayuda, ¿no? A llegar hasta el final de la mejor manera, ¿no? Que deja la situación, pues también es fundamental, y de verdad que muchas gracias porque lo habría vivido muy distinto. Eli, te voy a dar un abrazo, ¿puedo? Sí. Bonita.